Capítulo 5. El rojo significa te amo. Resumen. Siempre he escuchado que lo que hay dentro es lo que cuenta porque mis entrañas son rojas, y las tuyas también, y el rojo de mi cara coincide con el tuyo y, Dios mío, estás sangrando, qué sensación tan maravillosa, estás deprimido y suplicando, mi cabeza da vueltas. El rojo significa que te amo, saborear tu sangre significa que te amo. El rojo significa que te amo de Max Buckley. Al día siguiente de recibir su carta de aceptación, Izuku se encontró con Smallmigt. Así había decidido llamar al hombre cuando estaba en su verdadera forma, en la playa de Dagobah, para que el héroe pudiera felicitarlo de cerca. All Might dijo que no le había contado a la escuela sobre su conexión con Izuku, lo que le daba tantas ganas de mostrarse serio. No solo dijo literalmente frente a la cámara, ahora que tienes un don, pero hay algo que debo hablar con él, cuando el equipo le dijo que se diera prisa, sino que no había forma de ocultárselo al personal. Ese hombre no podía guardar un secreto ni aunque le costara la vida. Y definitivamente no podría ocultarle nada al director, una persona, animal, con un don intelectual literal, aunque Netsu probablemente ya estaba informado. De todas formas, era inútil intentar ocultarle algo. Cuando Izuku exclamó su sorpresa al descubrir que era profesor de la UA, All Might explicó cómo le ofrecieron el puesto mientras buscaba un sucesor. Pero en lugar de un prometedor estudiante héroe, le diste tu don a un chico cualquiera sin él. Oh, quería hablarte de algo, dijo Izuku. Me quedé hecho pedazos cuando usé el uno para todos. Sabías que esto pasaría, ¿verdad? El héroe se frotó la nuca. Bueno, sí, no hubo tiempo para una simple frase. Claro. Pero salió bien. All Might exclamación de cierre. Izuku se encogió. Ahora mismo, estás al 100% a cero. Pero una vez que aprendas a controlarlo, podrás adaptarte a lo que tu cuerpo pueda soportar. Entonces, ¿me enseñarás a controlarlo? Cuanto más entrenes a un recipiente, más libremente podrás mover el poder, así, dijo, adoptando su forma musculosa y aplastando una lata con el puño. Por supuesto, la gente lo notó, así que, antes de que Izuku pudiera señalar que no había respondido a su pregunta, echó a correr. Izuku se golpeó la cara con la mano y corrió tras él. Durante los siguientes días, después de la escuela, Izuku se reuniría con All Might para entrenar. Le había pedido ideas al héroe para no romperse los huesos cada vez que usara su don. El héroe insistía en fortalecer su contenedor, pero Izuku argumentaba que aún tendría que aprender a activar y usar la energía justa para no destrozarle los brazos. Así que, además del entrenamiento de fuerza, experimentaba con diferentes técnicas, intentando usar solo un porcentaje de One for All cada vez, pero no conseguía detener la oleada de poder. Fue entonces cuando una idea increíble se formó en su mente. Pensó que, dado que solo podía activar su don con todo su poder cada vez, si, en lugar de concentrarlo en un solo punto, lo extendía por todo el cuerpo, cada parte recibiría solo un porcentaje de su poder, sin que fuera demasiado para que sus huesos se destrozaran al usarlo. Y así, se creó el One for All. Así, entrenó para mantener el uno para todos activado uniformemente en todo el cuerpo, en lugar de concentrarse en una sola sección a la vez. Pronto descubrió que, al mantenerlo constantemente activado, no tendría que perder tiempo recanalizándolo de una parte a otra, a la vez que mejoraba sus reflejos y maniobrabilidad. Convenció a All Might de incluir el sparring en su entrenamiento para integrar su nueva técnica con sus habilidades en artes marciales, y el héroe estuvo encantado de enseñarle a luchar. Su estilo de lucha sin armas se convertiría en una combinación de aikido y puñetazos y patadas de fuerza bruta. Por supuesto, continuó su entrenamiento de aikido, y usar el bastón se había convertido en algo natural para él. Mientras investigaba diversas armas que podía aprender a usar, al principio de su entrenamiento, le fascinaban los cuchillos, y ahora que no tenía plazos, tenía algo más de tiempo libre, así que aprovechó para investigar cómo usarlos. Empezó a entrenar por su cuenta, consultando sus apuntes y siguiendo tutoriales, pero más tarde se encontró con la persona más inesperada. Iba de camino a casa después de la clase de Aikido. Se había quedado una hora más, decidido a perfeccionar el nuevo movimiento que su sensei le había enseñado con el bastón, así que para cuando salió, ya estaba oscuro. Unas pocas farolas tenues eran la única fuente de iluminación.
Izuku apenas había caminado 2 cuadras desde el centro de artes marciales, cuando oyó un grito proveniente de un callejón justo delante de él. Confiado en sus habilidades de combate y en el uso del bastón que llevaba a la espalda, se acercó, preparado para luchar si era necesario. Se quedó lo más callado que pudo, asomándose al callejón para ver qué estaba pasando, cuando vio a una chica rubia con moños espaciales, más o menos de su misma edad, si su uniforme de secundaria era una indicación, siendo atacada por un grupo de adolescentes. Uno de ellos la sujetaba contra la pared, usando una especie de don para doblar metales y atraparla con una vara metálica que la había envuelto. El chico a su lado tejía telarañas con las manos, y las había usado para mantenerla con la boca cerrada y los brazos y piernas clavados en la pared. El tercero no tenía ningún don visible, pero sostenía un cuchillo. Los ojos felinos de la muchacha estaban muy abiertos y temblaba de miedo, forcejeando contra sus ataduras, sus gritos amortiguados por la gruesa telaraña que le cubría el rostro debajo de la nariz. Izuku observó la escena, tratando de formar un plan para tomar a sus atacantes por sorpresa e incapacitarlos sin ponerla en peligro. No das tanto miedo sin tus cuchillos, ¿verdad?, dijo con una sonrisa estúpida el que presumiblemente había tomado su arma. Pensábamos que finalmente nos habíamos deshecho de ti cuando te fuiste. El tipo de la telaraña hizo una mueca de disgusto. ¿En serio pensaste que podrías atacar a Saito como un monstruo y salirte con la tuya, demonio chupasangre?, cuestionó el que la sujetaba con el palo de metal, cerrando los puños y apretando sus ataduras. La chica tenía lágrimas corriendo por su rostro y temblaba como una hoja. Izuku sacó silenciosamente el bastón, el de madera que usaba para entrenar, de su estuche y dejó su mochila en el suelo antes de acercarse. El imbécil del cuchillo se acercó y la superó en altura. Era al menos 15 centímetros más alto, y con la penumbra parecía más intimidante de lo que probablemente era. Te haremos pagar por lo que hiciste. Monstruos asquerosos como tú deberían ser castigados. El chico le había puesto el cuchillo en la mejilla, pero antes de que pudiera usarlo, Izuku ya se había acercado lo suficiente como para blandir su bastón en un golpe inverso, golpeándolo en el lado derecho de la cabeza. El impacto y el dolor hicieron que soltara el cuchillo y se tambaleara hacia un lado. Izuku no le dio tiempo a recuperarse y le asestó un golpe cruzado en la cabeza, dejándolo inconsciente. Cuando se desplomó, los otros dos habían salido de su shock después de ver a su amigo siendo atacado, y el tipo de la telaraña apuntó sus palmas a Izuku y le disparó una telaraña concentrada. Izuku evadió el ataque con rapidez y lo levantó del suelo, tirándolo al suelo. Le aplicó una estocada en el abdomen, antes de pisarle la nariz por si acaso. Un fuerte crujido resonó en el callejón, el imbécil gritó y se llevó las manos a la cara ensangrentada, pero Izuku lo ignoró y se concentró en el tercer tipo. El tipo obviamente se debatía entre mantener a la chica sujeta o dejarla ir a ayudar a sus amigos, pero Izuku no le dio tiempo a decidirse. Le asestó un golpe descendente en la cabeza, seguido de una patada ascendente en la mandíbula, que lo hizo rodar hacia atrás. Perdió el equilibrio y cayó de espaldas, e Izuku le asestó un último golpe con su bastón en el pene. El imbécil aulló de dolor, pero Izuku no mostró ninguna compasión. Lo miró fijamente, con el cuerpo relajado, sujetando el bastón con suavidad. «Vete». Con esa sola palabra, el adolescente se levantó y huyó torpemente. El hombre de la telaraña y el otro sujeto, que habían recuperado el conocimiento, fueron rápidamente tras él. No se atrevieron a decir palabra mientras Izuku los seguía con la mirada hasta que se perdieron de vista. Izuku entonces dejó su arma en el suelo y se giró hacia la chica que lloraba. El poste que la sujetaba contra la pared se había aflojado y caído cuando Izuku atacó al tipo con el don de doblar metal, y ella ahora estaba sentada en el suelo, sin la telaraña que le cubría la cara, con el cuchillo caído en la mano. Izuku levantó las manos en el aire, para demostrar que no tenía malas intenciones, y se acercó lentamente. «No voy a hacerte daño. Solo quiero ayudar. ¿Estás herida?». Se agachó a su altura y mantuvo las manos delante de él, pero no intentó tocarla. ¿Por qué? Estaba temblando, pero la mano que sostenía su cuchillo estaba sorprendentemente firme. «Vi a esos tipos atacarte y no pude quedarme de brazos cruzados y mirar», respondió simplemente. «¿Y qué? ¿Decidiste hacerte el héroe?». Frunció el ceño, con repulsión, enseñando los dientes.
Sus caninos eran puntiagudos y afilados, a juego con sus iris felinos. Sus ojos amarillos lo miraban fijamente, pero Izuku notó que tenía miedo. Otro niño decepcionado por los héroes, pensó. Se identificó profundamente y no dudó en demostrarlo. Soltó una risita sin humor. No soy ningún héroe. Eso pareció tomarla por sorpresa. Entonces, ¿por qué me ayudaste? Preguntó entrecerrando los ojos. Como dije, parecía que lo necesitabas. Yo estaba allí y podía ayudar, así que lo hice. Pasaron unos momentos en silencio mientras ella meditaba sobre su respuesta. Finalmente, dejó caer el cuchillo y se levantó la camisa lo suficiente como para mostrar un moretón formándose en sus prominentes costillas, con un corte justo debajo. El imbécil que me atrapó con el metal lo apretó demasiado. Creo que tengo las costillas rotas. Izuku le preguntó si podía echar un vistazo, explicando que tenía experiencia curando heridas. Tras recibir un asentimiento, le dio un ligero toque en las costillas. Ella siseó, pero por lo demás no se quejó. No creo que estén rotos, pero estarán magullados durante un par de semanas. Se levantó y sacó su botiquín de primeros auxilios de la mochila. Siempre llevaba uno consigo, aunque los acosadores del colegio habían dejado de atacarlo hacía meses. Le limpió la herida y le envolvió el torso con una gasa, antes de darle analgésicos y una botella de agua para que se lo pasara. Ella aceptó y poco a poco fue recuperando lo que Izuku supuso que era su habitual actitud alegre. Mi nombre es Toga y Miko, se presentó, con una pequeña sonrisa dibujándose en su rostro. Soy Midoriya Izuku. Mucho gusto, Toga-san. Llámame Miko. Y yo te llamaré Izuku-chan. Eres muy linda. Las orejas de Izuku se sonrojaron un poco y le devolvió la sonrisa. Gracias, Miko-chan. Tú también eres muy linda. Tienes una sonrisa preciosa. Al parecer, dijo lo correcto, porque sus ojos se abrieron de par en par, brillando. Sus mejillas estaban pintadas de un rosa intenso, contrastando con su rostro, por lo demás pálido. Su sonrisa se ensanchó, más de lo habitual, mostrando sus colmillos. Izuku se preguntó si tendrían algo que ver con su don. ¿De verdad lo crees? La gente suele decir que es espeluznante y perturbador. Sobre todo cuando bebo su sangre, dijo tímidamente. Sí, es muy lindo. ¿Beber sangre tiene algo que ver con tu don? Preguntó con genuina curiosidad, algo que ella pareció notar. Sus ojos se iluminaron aún más y empezó a sentir, temblando de emoción. Al tener una peculiaridad relacionada con la sangre, probablemente no mucha gente le había preguntado sobre ella sin sentir asco o ser crítica. Sí, puedo transformarme en cualquiera cuya sangre beba. Pero no la bebo solo para usar mi don. Creo que mi cuerpo necesita sangre con regularidad, porque si paso mucho tiempo sin ella, me da mucha sed de sangre. Izuku pensó que Miko probablemente había sido privada de sus necesidades muchas veces. Las peculiaridades de sangre recibían muchas críticas, y aunque no eran tan raras, Blood King podía controlar la sangre y era un héroe profesional, por Dios. La sociedad no era tan comprensiva con las necesidades de la gente. Parecía estar reflexionando sobre algo, antes de mirar a Izuku con cara de súplica. ¿Puedo tomar un poco de tu sangre? Lo tomó por sorpresa, y Miko pareció arrepentirse de sus palabras. Ahora aferraba su cuchillo y evitaba el contacto visual, probablemente esperando que Izuku se asustara y la llamara repugnante. Pero el ex-héroe fanático sabía todo sobre las peculiaridades, y probablemente preguntaba no por diversión, sino porque realmente lo necesitaba. Claro. ¿Cuánto necesitas? Extendió los brazos a modo de invitación. Ella dio un salto, desconcertada por su respuesta, y frunció el ceño. La incredulidad y la vacilación eran evidentes en sus ojos y su lenguaje corporal. Está bien, de verdad. Lo necesitas, ¿verdad? Insistió. Ella asintió y, momentos después, le hizo un corte en el antebrazo y empezó a chuparle la sangre con los dientes. Izuku observaba fascinado. Cuando terminó, se vendó la mano con una gasa y bebió agua. Puede que estuviera un poco mareado durante unas horas, pero no le molestaba. Probablemente no entiendas mucho, ¿verdad? Le dedicó una pequeña sonrisa comprensiva. Puede que no hubiera crecido con un don, pero sabía todo sobre la discriminación por don, y el caso de Miko no era la excepción.
Las lágrimas comenzaron a acumularse en las comisuras de sus ojos. No lo sé. Siempre me fascinó la sangre, aunque no la necesitaba antes de que se manifestara mi don. Y Miko dudó. Izuku ladeó la cabeza, diciéndole en silencio que dijera lo que pensaba. De pequeña, encontré un pájaro muerto en el jardín y se lo llevé a mis padres porque me pareció bonito. Les pareció perturbador y me llevaron a terapia de peculiaridades para que me curara. Jugaba con su cuchillo mientras explicaba. Obviamente, no funcionó. Creían que podían hacerme normal y que me comportara. Fingí que funcionaba y bebía sangre de animales muertos a escondidas. Pero a medida que crecí, se me hizo aún más difícil fingir que era la niña perfectamente normal y educada que creían que era. Izuku tarareó y le instó a continuar. Una vez, una amiga se lastimó y le chupé la herida. Pensé que era normal. Pero cuando mis padres se enteraron, dijeron que yo era un desastre. Que habían creado algo inhumano. No entendía qué había hecho mal, y simplemente me gritaban, preguntándome por qué no podía ser normal. No hiciste nada malo, y Miko-chan. Simplemente eras diferente a ellos. No es tu culpa que no intentaran comprenderte, señaló Izuku con el ceño fruncido. Aunque hacía tiempo que había aceptado la injusticia de su mundo, las palabras de Himiko le conmovieron tanto que lo resentían aún más. Sintió la necesidad de proteger a esta chica, a quien la sociedad, e incluso sus propios padres, habían fallado. Extendió la mano para pedirle permiso en silencio. Ella aceptó, e Izuku tomó sus pequeñas manos entre las suyas y las apretó. Ella le sonrió y le devolvió el apretón. Gracias, Izuku-chan. Ahora lo sé. Y quiero ser fiel a mí misma. Pero en aquel entonces, solo quería ser amada, hasta que fue demasiado. Hizo una pausa antes de volver a hablar. El año pasado, al final de la secundaria, me gustaba este chico. Creo que sí. La mayoría de la gente no quiere beber la sangre de sus seres queridos. En fin, un día, tenía muchísima hambre, llevaba meses sin beber sangre, y lo vi en la escuela y me enfadé. Lo ataqué y bebí su sangre. Me sentí tan feliz y tan triste a la vez. Lloraba y chupaba, y era un desastre, hasta que un compañero me encontró. La policía quería arrestarme, y mis padres no dudaron en entregarme. Me llamaban demonio, un caso perdido. Así que huí. He estado en la calle desde entonces. Lo miró a los ojos al terminar su relato. Intentó encontrar cualquier señal de juicio, cualquier indicio de que Izuku se sentiría incómodo y se marcharía. Pero no lo hizo. En cambio, sonrió y le contó su propia historia. Cómo nació sin peculiaridades y el trato que recibió por ello. Cómo perdió a su padre y a su mejor amigo por algo que no pudo controlar. Después de mucho tiempo, Izuku se sintió cómodo hablando con alguien. Por fin pudo expresar sus verdaderos pensamientos, su desprecio por la sociedad y cómo ésta le falló. Cómo los héroes le fallaron, cuando él quería ser uno de ellos. Le contó a Himiko sobre su encuentro con All Might, omitiendo sus secretos, sobre su don y su lesión, y cómo había roto sus sueños. En lugar de revelar la verdad sobre One for All, dijo que manifestó su don muy tarde. Eso era lo que le decía a todo el que preguntaba, y lo que tuvo que decirle a su madre cuando empezó a entrenar con All Might para entrar en A. También le contó su plan. De momento era vago y no tenía un objetivo final específico, pero le explicó por qué entrenó y se matriculó en el curso de héroes de la A. Le contó su deseo de transformar la sociedad de héroes desde sus cimientos, y qué mejor manera de derribarla que desde adentro. Y Miko escuchaba atentamente, a veces interviniendo para compartir sus propias ideas. Llevaban hablando unas 2 horas cuando su madre llamó para preguntar dónde estaba. Se suponía que llegaría a casa directamente de la clase de Aikido. Le dijo que no se preocupara y que llegaría pronto. Lamento tener que dejarte. Disfruté mucho hablando contigo. Espero que podamos volver a vernos algún día. Izuku recogió sus cosas y se levantó. Los ojos de Himiko se iluminaron. ¿En serio? Yo también. No tengo teléfono, pero puedo verte donde quieras. Tengo entrenamiento de Aikido pasado mañana. ¿Quieres verme afuera del centro de artes marciales de allí? Señaló hacia el edificio mientras salían del callejón y entraban en la calle principal. Cuando terminé. Claro, Izuku-chan. Por cierto, eres muy bueno con el bastón. Aunque prefiero los cuchillos.
Llevo mucho tiempo entrenando y ya no puedo vivir sin ellos. Se dio unas palmaditas en la falda, donde había escondido su arma. Los ojos de Izuku se abrieron de par en par, mientras una idea se formaba en su cabeza. ¿Me enseñarás? Tengo muchas ganas de aprender a usarlas, pero no he encontrado a nadie que me enseñe. No es precisamente un arma heroica. Hizo una mueca y esperó la respuesta de su nuevo amigo. Recibió un abrazo fuerte antes de que ella le confirmara verbalmente que con gusto sería su maestra. Intercambiaron algunas palabras más antes de despedirse, e Izuku regresó a casa. Sonrió para sí mismo todo el camino. Acababa de hacer su primer amigo en mucho tiempo. Capítulo 6. Es un nuevo día. Resumen. Soy un yo completamente nuevo. No tengo remordimientos. Ahora el agua está subiendo, pero conozco el curso. Voy a sorprender al mundo. Voy a demostrarle a Bass Horse que es un día completamente nuevo. Un nuevo día. Neil Patrick Harris de la miniserie musical de internet El blog del Doctor Horrible. El primer día de Izuku en la valla llegó. Estoy aquí. Izuku gimió mientras su teléfono sonaba al tono que anunciaba el comienzo del día. Se levantó rápidamente para apagar la alarma, pues no quería volver a oír al héroe número 1 gritándole al oído a las 6 de la mañana. Había elegido ese tono de llamada específicamente para ponerlo de los nervios y obligarlo a levantarse de la cama. Su entrenamiento con All Might, sus clases de Aikido y sus lecciones de cuchillo con Himiko-chan empezaban a pasarle factura. Estaba constantemente adolorido y cansado, y tener que ir a la escuela además de su apretada agenda no ayudaba. Por suerte, hoy era el último día de secundaria, e Izuku estaba casi emocionado por ir. No tendría que volver a ver a sus horribles profesores y compañeros. Sin embargo, no podría evitar a Katsuki, ya que irían juntos a la aula. Katsuki estaba muy enojado el día después de recibir sus cartas de aceptación. Se acercó a Izuku antes de que sonara la campana, con crujidos en las palmas de las manos. No solía perder el control de su don, así que debía estar más enojado que de costumbre. Se acercó a Izuku, pisoteando con fuerza, haciendo que todos los que se interponían en su camino retrocedieran para evitar quedar en el fuego cruzado. Al llegar al escritorio de Izuku, usó su don contra él, en un intento fallido de intimidarlo. Deku. ¿Qué quieres, Katsuki? Suspiró Izuku. El rubio aún no se había acostumbrado a oír su nombre de la boca de Izuku y frunció el ceño con desprecio. ¿Qué truco hiciste para llegar al nivel de héroe? Ja. Es imposible que un Deku sin don como tú consiguiera el primer puesto sin hacer trampa. Todos los que estaban al alcance del oído se quedaron boquiabiertos. Midoriya Izuku, el chico débil e inútil, había entrado en la mejor escuela de héroes de Japón, con una tasa de aceptación de 1 entre 300, y en primer lugar, seguramente, había hecho trampa. Se oyeron murmullos en el aula, que Izuku ignoró de inmediato. Se quedó mirando a Katsuki hasta que sonó el timbre unos segundos después, y el profesor entró, ordenando a todos que se sentaran. Katsuki murmuró algo sobre recibir una explicación más tarde y se sentó en su escritorio. El profesor, después de un par de anuncios a los que Izuku no se molestó en prestar atención, exclamó como Aldera tenía 2 estudiantes inscritos en la aula. Sobre todo tú, Midoriya. Es un milagro. Izuku no se dignó a responder, mientras que Katsuki chasqueó la lengua ruidosamente. Al final del día, acorraló a Izuku antes de que pudiera salir de la escuela. Lo empujó contra la pared e intentó agarrarlo de la camisa, pero los reflejos de Izuku le permitieron esquivarlo, lo que provocó que Katsuki golpeara la pared con el puño. ¿Qué trucos sucios usaste para entrar? Intentó agarrar a Izuku de nuevo, pero este se agachó y se apartó, haciendo que el rubio perdiera el equilibrio y casi cayera. El primer estudiante de su escuela en ir al aula. Mi plan de futuro ya está hecho pedazos. ¿Por qué le importaba tanto? ¿No iba a ser el héroe número 1? Te dije que fueras a otro lado. Atacó con el puño a Izuku, pero el adolescente lo detuvo con la mano. De verdad me da igual tu estúpido plan. Te guste o no, voy a la UA y no puedes hacer nada al respecto. Soltó el puño del chico furioso y se alejó, sin molestarse en obtener una respuesta. Katsuki había estado callado desde entonces.
Era un poco desconcertante, pero Izuku prefería eso a que lo molestaran constantemente. Izuku se acercó a la puerta de la escuela mientras el recuerdo se desvanecía. Iba en piloto automático y asistió a la ceremonia de graduación sin prestar mucha atención. Sintió las miradas de todos al oír su nombre. El director le entregó su diploma y lo felicitó por su admisión al curso de héroes. Él asintió y regresó a su asiento. La mayoría de los estudiantes seguían mirándolo, siendo la mirada de Katsuki la que más se detenía. Su madre estaba en el trabajo y no pudo asistir a su graduación, y Miko era una criminal buscada y no podía arriesgarse a que alguien la viera, así que Izuku no tuvo que quedarse más tiempo en ese maldito agujero de Dios, mientras todos los demás tomaban fotografías y vitoreaban el final del año escolar. Le quedaban 2 semanas para su primer día en la UA. Como no tenía que ir a la escuela, aprovechaba su tiempo libre para descansar más y entrenar más duro. Sus lecciones con Himiko estaban dando sus frutos. Después de su entrenamiento de artes marciales, la encontraría fuera e irían al edificio donde ella se había refugiado durante los últimos meses. Sus investigaciones previas y sus intentos de manejar cuchillos no eran nada comparados con las dificultades que la chica le hizo pasar. Tras enseñarle lo básico y llevarlo al mercado en la zona más peligrosa de Musutafu para probar diferentes tipos de cuchillos, terminó consiguiendo cuchillos de foca, un par fáciles de ocultar y algunos cuchillos arrojadizos. Le mostró diferentes técnicas para cada opción y procedió a atacarlo sin descanso. Su entrenamiento con ella siempre comenzaba así: unos minutos esquivando y contraatacando a duras penas sus despiadadas puñaladas y cortes. Tenía una forma poco convencional de enseñarle, pero sus implacables ataques mantenían sus reflejos agudizados y su mente en constante agilidad, lo que le permitía defenderse sin siquiera pensarlo. Una vez que dominaba los ataques de corto alcance, le enseñaba a lanzar cuchillos, pero considerando el poco tiempo que había dedicado a entrenar con esas armas, tardaría bastante. Prefería ser experto con un tipo de arma que mediocre con muchas. Su entrenamiento con All Might, por otro lado, fue mucho más sencillo y casual. Izuku tenía que mantener su don activo todo el tiempo posible, mientras el héroe le lanzaba diferentes movimientos para contrarrestarlo. Para abril, ya podía usar One for All sin romperse ningún hueso, y a medida que se acercaba su primer día en la UA, el lunes 8 de abril, tenía la experiencia suficiente para usarlo libremente sin apenas forzar su cuerpo. En retrospectiva, había cambiado tanto durante el último año que apenas se reconocía a sí mismo. Ya no era el niño débil y sin peculiaridades del que todos se burlaban. No era el niño indefenso y delirante que quería ser un héroe. Había derramado sudor y lágrimas, se había roto los huesos y había caído al suelo ensangrentado antes de levantarse, más fuerte y decidido que nunca. Se había superado a sí mismo y había adquirido una peculiaridad que podía usar con eficacia, un cuerpo que no se desmoronaba ni siquiera tras horas de entrenamiento y un arsenal de armas que podía manejar con facilidad. Por primera vez en su vida, estaba orgulloso de sí mismo. Y tenía un amigo que lo apoyaría, pasara lo que pasara. Izuku se ajustó la corbata, se miró al espejo por última vez y se despidió de su madre antes de dirigirse a la UA para su primer día de preparatoria. Al llegar, deambuló por los pasillos del enorme edificio, buscando el aula 1A, donde lo habían asignado. Encontró una puerta enorme que correspondía con su salón de clases y se preparó antes de abrir la puerta y entrar. No pongas los pies sobre el escritorio. Ja. Por supuesto. Claro que acabaría en la misma clase que su amigo, ahora abusador, ahora lo que fuera. Izuku sabía que lo vería a menudo, ya que ambos entraron a la UA, pero esperaba que no terminaran en la misma clase. Quizás los pusieron juntos a propósito, al ser de la misma secundaria. En fin, Izuku no haría nada que lo provocara, pero no sería responsable de las acciones de Katsuki si decidía portarse como un imbécil. Pero, por desgracia, Katsuki había montado un escándalo en su primer día. El chico estirado de la orientación para el examen práctico lo regañaba por ser grosero con sus compañeros de último año y con quienes habían hecho el escritorio, mientras cortaba el aire con los brazos como un robot. ¡Ay, qué estricto era con las reglas! ¡Qué bien! El chico se presentó como Ida Tenda, graduado de la academia privada Sonei.
Así que fue quien obtuvo el tercer puesto en el examen práctico, justo por debajo de Katsuki. Sería divertido. Somei, eres un maldito élite, ¿eh? Me divertiré aplastándote, se burló el rubio. El pobre chico no estaba acostumbrado a él y mordió el anzuelo. ¿Aplastante? ¡Qué terrible! ¿De verdad aspiras a ser un héroe? Al parecer, sí, y creía que lo sería, incluso con esa actitud. Izuku adoptó su personalidad de estudiante héroe y amigable del vecindario y se dirigió a Ida cuando entró al aula. No te molestes con él, Ida-kun, es demasiado terco para razonar con él. Todas las miradas se volvieron hacia él. El tipo se acercó con entusiasmo. Buenos días. Soy de la academia privada Somei. Me llamo Ida Tenga. Soy Midoriya Izuku. Mucho gusto, Ida-kun. Midoriya-kun, te felicito por el primer puesto en el examen práctico. Te diste cuenta de que había algo más, ¿verdad? Odio admitirlo, pero eres mejor que yo, dijo, picando cebollas invisibles. La idea casi hizo que Izuku se echara a reír. No, en realidad no me di cuenta de nada. Sí, pero decidió jugar el papel de un cachorro inocente, frotándose la nuca. Ay, ese pelo rizado. Eres ese chico. Una voz familiar sonó detrás de él. Reconoció a la simpática chica del examen, Uraraka. Creía que se llamaba. Me alegra mucho que hayas aprobado, tal como dijo Present Mic. Claro que sí. Tu puñetazo fue increíble. Golpeó el aire con entusiasmo. Ah. Claro. Gracias por lo que le pediste, te lo agradezco mucho. Le dedicó una sonrisa deslumbrante. ¿Cómo lo sabes? Me lo dijeron en mi carta de aceptación. Fue muy amable de tu parte, así que gracias de nuevo. Hizo una reverencia en señal de agradecimiento. Con el rabillo del ojo, vio a Katsuki frunciéndole el ceño, como siempre. Uraraka estaba reflexionando sobre cómo sería su maestro, cuando una voz profunda habló detrás de ella. Ve a otro lado si quieres jugar con amigos. Izuku vio a un hombre con un saco de dormir amarillo brillante, tendido en el suelo. Este es el curso de héroes, dijo, abriendo su saco de dormir lo justo para llevarse un paquete de jugo a la boca y sorbiéndolo de un trago. Luego se levantó y salió. Bueno, tardaron 8 segundos en callarse. El tiempo es limitado. Chicos, no son lo suficientemente racionales. Ay, a Izuku le gustaba este tipo. Hablando de eso, el tipo, que probablemente era un héroe profesional, considerando que era su maestro, era el hombre más cansado que Izuku había visto jamás. Vestía de negro, a excepción de su bufanda gris, y su largo cabello negro le caía suelto sobre los hombros. Soy su tutor, Aizawa Shouta. Mucho gusto. Habló como si no estuviera nada contento de conocerlos. Antes de darles a los estudiantes la oportunidad de reaccionar, aparte del colectivo que resonó en el aula, sacó un uniforme de gimnasia de su saco de dormir y les indicó que se lo pusieran y salieran al campo. Sin orientación, este tipo fue directo al grano. En lugar de quedarse boquiabierto ante la extraña profesora, Izuku se dirigió a los vestuarios y se metió en un rincón apartado para ponerse el uniforme de gimnasia. No se avergonzaba de su cuerpo ni de sus cicatrices, pero no quería llamar la atención innecesariamente, ni que nadie cuestionara la multitud de cicatrices con forma de estrella en su torso y brazos. Algunos habían descubierto que conocía a Katsuki antes de la OA, y no se opondría a hacerle la vida imposible al rubio por atormentarlo durante años, pero eso también significaría tener que hablar de sí mismo. Preferiría interpretar el papel del estudiante héroe despreocupado, y cuando finalmente pusiera en marcha su plan de revelar la verdad sobre la sociedad de héroes, podría soltar la bomba. Tener a un matón y un imbécil peculiar en el curso de héroes de la mejor escuela de héroes de todo Japón no sería algo que se tomara a la ligera. Tampoco tenía ganas de explicar las cicatrices de autolesión en sus muslos ni de que lo compadecieran. Nadie en su clase sabía que había crecido sin peculiaridades y las dificultades que había enfrentado por ello, pero, en cualquier caso, recordar uno de los momentos más oscuros de su vida no le atraía demasiado. Una prueba de evaluación de peculiaridades. ¿Y qué hay de la ceremonia de ingreso?, preguntó Uraraka cuando todos se reunieron afuera. Si quieres convertirte en héroe, no tienes tiempo para esas cosas tan relajadas, dijo Aizawa.
El atractivo de la UA es la libertad de sus tradiciones escolares. Así es como los profesores imparten sus clases. Miró a sus alumnos con los ojos inyectados en sangre, rodeados de prominentes ojeras. Ustedes también llevan haciendo esto desde la secundaria, ¿verdad? Exámenes de aptitud física donde no se les permitía usar sus peculiaridades. El país todavía usa promedios de los resultados de los estudiantes que no usan sus peculiaridades. No es racional. Se giró hacia Katsuki. Bakugou, el rubio pareció sorprendido al ser abordado. En la secundaria, ¿cuál fue tu mejor resultado en el lanzamiento de softball? O, probablemente quería que alguien con un buen puntaje en el examen lo demostrara. Pero obviamente no quería usar a Izuku. Solo había usado su don una vez durante el examen y se había destrozado 3 extremidades. 67 metros. Entonces, intenta hacerlo con tu don. Puedes hacer lo que quieras siempre y cuando te quedes dentro del círculo. Katsuki sonrió. Claro que querría demostrar su fuerza en cualquier oportunidad. Muere. Gritó mientras usaba una gran explosión para lanzar la pelota lo más lejos posible. Izuku notó que la había lanzado en el mejor ángulo posible. 45 grados. Katsuki sabía lo que hacía. Primero conoce tu propio máximo. El rastreador que sostenía Aizawa marcaba 705,2 metros. Esa es la manera más racional de sentar las bases de un héroe. Tenía razón, pero muchas peculiaridades no tenían aplicación en estos exámenes. Sería absurdo medir una puntuación promedio cuando mucha gente no podía, o no sabía, usar sus peculiaridades para eso. A Izuku eso le sonaba a tonterías peculiares, pero no era que no entendiera la intención de su profesor. Al fin y al cabo, era un profesor de heroísmo. Cuando mostró el resultado de Katsuki a la clase, todos se quedaron boquiabiertos a su alrededor. Parece divertido. ¿Divertido? Izuku quería reírse de la cara de la chica rosa por ser tan ingenua, pero Aizawa se le adelantó. Parece divertido, ¿eh? Tienen 3 años para convertirse en héroes. ¿Van a mantener esa actitud todo el tiempo? Sus labios formaron una sonrisa maniática. Muy bien, quien quede último en las 8 pruebas, será considerado sin potencial y expulsado. Izuku contuvo una sonrisa. Era obvio que el hombre estaba fanfarroneando, pero todos los demás parecían creérselo, así que puso cara de sorpresa y se unió a su reacción de asombro. Somos libres de hacer lo que queramos con las circunstancias de nuestros estudiantes. Bienvenidos al curso de héroes de la UA. Exclamó Aizawa, e Izuku no pudo contener la sonrisa. Lo tomó como un reto personal, para demostrar su valía. No como un héroe, ni como uno de ellos, sino como alguien mejor. Pero es el primer día de clases. Y aunque no lo fuera, es demasiado injusto. Protestó Uraraka. ¿Injusto? Pensó Izuku con el ceño fruncido. La vida nunca es justa. Nunca me han tratado con justicia en toda mi vida. Las cosas siempre serán injustas porque así es como funciona el mundo. Quejarse no cambiará nada. La gente privilegiada debería observar el mundo real y ver lo miserable que puede ser. Aizawa parecía estar en la misma página, cuando todos los demás ni siquiera estaban en el mismo libro. Desastres naturales, grandes accidentes y villanos egoístas. Calamidades cuyo tiempo y lugar son impredecibles. El mundo está plagado de injusticias. Así es. Aizawa sabía cómo funcionaba el mundo y no dudó en demostrarlo. Quizás esta generación de héroes no estuviera tan condenada después de todo. Los héroes son los únicos que revierten esas situaciones. Y ahí lo perdió. Se suponía que los héroes debían restablecer el equilibrio ante la injusticia que el sistema realmente representaba, pero al final eran ellos quienes lo apoyaban. Salvar a la gente era solo una forma de ganar fama y dinero. Izuku podría llenar una biblioteca con sus reflexiones sobre la injusticia y los falsos héroes, pero ahora no era el momento adecuado para reflexionar sobre ello. Durante los próximos 3 años, hará todo lo posible para que pases una y otra vez. Ve más allá, plus ultra, o lo que sea. Supéralo con todas tus fuerzas. La sonrisa maniática, que al parecer era su segunda expresión por defecto, la primera era ya basta, no abandonó su rostro durante todo su discurso.
De alguna manera, inspiró a Izuku a imitarlo, así que dejó ver una sonrisa suya. Bien, la demostración ha terminado. La verdadera acción empieza ahora. Con las últimas palabras de Aizawa, todos se emocionaron, listos para darlo todo. Izuku miró a sus compañeros, la mayoría con una expresión de determinación en el rostro, algunos nerviosos, y un chico de pelo pelirrojo y blanco parecía casi aburrido. Izuku no lo entendía. Le dirigió una mirada a Katsuki y le dedicó su mejor sonrisa de buena suerte, que seguro lo irritaría. Ya no estaba en Aldera. Esperaba que Katsuki no se saliera con la suya atacando a un compañero. Izuku había cerrado los ojos al sonreír, así que no vio la reacción del rubio mientras se giraba y se dirigía al gimnasio, donde realizarían los primeros ejercicios. Al principio no tuvo que usar su don. Las abdominales y los ejercicios de tocarse los dedos del pie sentado formaban parte de su calentamiento durante sus clases de artes marciales, así que era bastante hábil y flexible en ambos, y obtuvo una puntuación bastante alta. A continuación, la prueba de fuerza de agarre. Izuku decidió no usar su don. Si bien se había vuelto bastante bueno usando capucha completa y manteniéndola activada mientras entrenaba con All Might, aún no tenía experiencia con la potencia que desplegaba. Cualquier agarre que tuviera que hacer terminaría destrozando el dispositivo, impidiéndole medir su fuerza. Así que usó su fuerza bruta en esa prueba. 67 kilogramos no estaba tan mal, de todas formas. Luego, salieron al campo y comenzaron el resto de las pruebas. Primero, los pasos laterales repetidos, donde obtuvo una puntuación promedio, y luego vino el lanzamiento de pelota que Katsuki tan amablemente le había mostrado antes. A medida que más y más estudiantes lanzaban la pelota, Katsuki ponía esa sonrisa tonta en la cara, pues siempre obtenía la mejor puntuación. Sin embargo, eso cambió cuando Uraraka usó su don para anular la fuerza gravitacional de la pelota. Esta terminó sobrepasando algunas capas de la atmósfera, haciendo que el dispositivo mostrara el símbolo del infinito. Todos vitorearon sorprendidos, mientras que Katsuki volvió a su habitual ceño fruncido, que solo se profundizó cuando fue el turno de Izuku. El adolescente de pelo verde entró en el círculo y respiró hondo. Era la primera vez que usaba su don fuera de su entrenamiento con All Might, y también la primera vez que su maestro y compañeros lo veían usarlo sin romperse los huesos. Apenas escuchó la conversación que Ida estaba teniendo con Katsuki. Me pregunto qué hará Midoriya-kun en esta. Va a salir fatal. Es una Levin sin peculiaridades, ¿sabes? Dijo con tono despectivo, provocando una exclamación de sorpresa en Ida. Sin peculiaridades. ¿No sabes lo que hizo en el examen de admisión? Katsuki ni siquiera sabía que tenía una peculiaridad. Explicarlo sería divertido. Izuku no estaba de humor para complacerlo cuando se acercaba esperando respuestas, así que si tenía que decir algo para no armar un escándalo, simplemente le diría lo que planeaba decirles a los profesores. Activó Full Call, retiró su mano derecha, pero cuando estaba a punto de usar One for All al 5%, lo máximo que podía usar en ese momento sin lastimarse, y extendió su brazo para lanzar la pelota, sintió que el don se desvanecía. Aún así, lo lanzó a 98 metros. No estuvo mal, pero definitivamente no era lo que buscaba. Frunció el ceño y se miró la mano antes de que Aizawa hablara. Borre tu peculiaridad. Giró la cabeza hacia su maestro, pero se encontró con una actitud muy distinta a la que esperaba. Los ojos de Aizawa brillaban de rojo, y su cabello levitaba, junto con su bufanda, que flotaba a su alrededor mientras la sostenía en una postura lista para atacar. Sin embargo, lo que llamó la atención de Izuku fueron las gafas amarillas brillantes que antes ocultaba el arma de captura. Reconoció de inmediato a Eraserhead, un héroe clandestino, uno de los pocos a los que Izuku aún respetaba. Nunca se atribuía el mérito de ninguno de sus trabajos y evitaba los medios como la peste. No lo impulsaba el dinero ni la fama. De verdad quería ayudar a la gente. Incluso patrullaba la zona más sombría de Musutafu. Lo había visto un par de veces cuando estaba con Himiko en su residencia temporal. El examen de admisión definitivamente no fue lo suficientemente racional. Incluso un chico como tú fue aceptado. Por lo que veo, no puedes controlar tu don, ¿verdad? ¿Con qué eso era?
Eraserhead solo sabía que se había roto los huesos en el examen de admisión, y pensó que intentaría usarlo de la misma manera. Antes de que Izuku pudiera explicarse, el héroe continuó su discurso. ¿Tienes intención de volver a quedar incapacitado y que alguien te salve? ¿Qué Eraserhead? No, eso no es. Fue interrumpido cuando Aizawa lo capturó con su arma y lo acercó más a él. Oyó a sus compañeros murmurar sobre el héroe de Erasure cuando Izuku reveló su nombre. La mayoría no lo conocía. Estaba en la clandestinidad por algo. Sean cuales sean tus intenciones, eso es lo que los que te rodean se verán obligados a hacer. Miró a Izuku con esos ojos rojos ardientes, que le recordaban demasiado a alguien más, que lo miraría con esa expresión de insatisfacción y resentimiento. En el pasado, hubo un héroe apasionado y opresivo, que salvó a más de 1000 personas él solo y creó una leyenda. All Might. Incluso con el mismo valor temerario, atacando a All Might. Inscríbeme. Te destrozarán y te convertirás en un muñeco inútil tras salvar a una persona. Midoriya Izuku. Con tu poder, no puedes convertirte en un héroe. Bueno, eso fue suficiente. Podría haber tenido razón si Izuku no hubiera pensado en una forma de usar su don eficazmente, porque su mentor seguramente no lo haría. Y esas palabras podrían haberle dolido muchísimo si no hubiera aceptado, ya que no se convertiría en un héroe, tuviera o no un don. Porque no quería, no porque no pudiera. Pero este discurso se basó en un malentendido. Así que Izuku lo miró a los ojos y habló antes de que Aizawa pudiera decir nada más. Sensei, no lo entiendes. Ya no tengo que romperme las extremidades. Encontré una solución desde el examen de admisión. Bueno, eso captó su atención. Desactivó su don y volvió a colocar su arma de captura sobre sus hombros. Aizawa arqueó una ceja, pero no esperó más explicaciones, le dio la espalda a Izuku y se alejó. Entonces date prisa y acaba con esto de una vez. Para ser una persona de pocas palabras, y que obviamente prefería las acciones a las explicaciones, ya había pronunciado 2 discursos hoy. Quizás quería asumir el papel de profesor estricto o algo así. Izuku regresó tranquilamente al círculo y activó capucha completa. Miró a Aizawa para asegurarse de que no volviera a borrar su don, y lanzó la pelota con todas sus fuerzas. Espera, no, esa palabra no, la fuerza era mejor, dejando escapar un pequeño gruñido. El balón voló con una fuerza tremenda, y sus compañeros dejaron escapar una exclamación de asombro y sorpresa. Se giró hacia su profesor, cuyo dispositivo marcaba 705,3. Era solo 0,1 metros más que la puntuación de Katsuki, pero incluso esa pequeña diferencia heriría el orgullo del explosivo chico. Le sonrió a Aizawa con orgullo. Mira, mis brazos están bien. Respondió con una sonrisa feroz. Superó los 700 metros. ¡Genial! Una puntuación de héroe. ¿Qué? Katsuki también había conseguido más de 700. Pero gritó muere. Para que Izuku comprendiera por qué Uraraka lo ignoraba. Eso fue muy diferente al examen de admisión. Tiene una peculiaridad extraña, y Ida pareció reflexionar con calma, a diferencia de Katsuki, que miraba a Izuku con los ojos y la boca abiertos. Su sorpresa se convirtió en ira, impactante, y varias explosiones estallaron en sus palmas. ¿Qué significa esto? Entonces corrió hacia él, listo para atacarlo mientras gritaba. ¡Oye! Dime qué pasa, Deku, bastardo. Izuku lo vio correr con una sonrisa en el rostro, que se amplió cuando Aizawa jaló a Katsuki con su arma de captura. ¿Qué? Dios mío, deja de obligarme a usar mi don una y otra vez. Tengo el ojo seco. Bueno, era de esperar. Izuku no entendía por qué sus compañeros parecían tan sorprendidos. Puedes liberarlo, Sensei. Te lo explicaré luego. Le dedicó una sonrisa radiante a su maestro y luego una mirada cómplice a su antiguo amigo. Si te portas bien, te lo diré. No era la verdad, obviamente, sino lo que algunos tendrían que saber si All Might no quería que se descubrieran sus secretos. Como sea. Estamos perdiendo el tiempo. Quien sea el siguiente, que siga adelante. Izuku también usó su don en el resto de las pruebas. Con la capucha puesta, superó a Katsuki en los 50 metros lisos por 0,17 segundos. La cara del rubio era divertidísima, pero el mejor tiempo fue para Ida, que tenía un motor en las piernas.
En la carrera de fondo, también consiguió un buen puesto. Finalmente, logró superar la zona de arena en el salto de longitud, pero aterrizó un par de cientos de metros más lejos de lo previsto. Le quedaba un largo camino por recorrer para usar su don exactamente como quería. Aizawa les mostró sus resultados, una clasificación basada en la suma de todas sus puntuaciones anteriores, en un holograma. Izuku quedó tercero, justo después de Yaoyoro Sumomo y Todoroki Shouto, era hijo de Endeavor. Y Katsuki quedó cuarto, justo debajo. Igual que los resultados del examen de admisión. A Izuku le encantaba. Katsuki estaba furioso, estaba seguro. En último lugar quedó Agakure Tooru, la chica invisible. Verán, aunque Aizawa dijera mentiras al decir que expulsaría a la última, sería realmente injusto juzgar a personas con peculiaridades mentales, o como la suya, o personas sin peculiaridades, pero nunca había habido un estudiante héroe sin peculiaridades, así que ni siquiera les importaría, peculiaridades que no fueran aplicables a esas pruebas. Era ridículo. Agakure se dio cuenta de su ubicación y lloraba suavemente. Izuku se acercó un poco y susurró: tranquila, no te expulsará. Sabe que sería injusto que te fueras sin demostrar lo que realmente vales, y esas pruebas nunca te favorecieron. La niña se sentía así. Se oía sorprendida al oír esas palabras de su tranquila, tímida, pero también súper fuerte compañera de clase. ¿De verdad lo crees? Su llanto se había calmado hasta convertirse en suaves sollozos. Estoy seguro. Su propio don tampoco le serviría de nada. Puede borrar los dones de los demás, pero por su cuenta, en estas pruebas en particular, competiría sin ningún don, como tú. Ella no respondió, probablemente pensando en lo que acababa de decirle. Por cierto, mentí sobre la expulsión, dijo Aizawa, como si estuviera aburrido. Entonces, sus labios formaron una enorme sonrisa. Solo fue una artimaña lógica. El resto de su frase, sobre querer sacar a la luz los límites de la peculiaridad de todos, quedó eclipsado por los gritos de sorpresa de sus desprevenidos compañeros. Claro que era mentira. Era Yaoyoro Sumomo, pensó Izuku, que se llamaba Yaomomo, para abreviar. Debería haber sido obvio si lo hubieras pensado bien. Eso fue estresante, ¿verdad? Aceptaré el desafío cuando sea. Escuchó Izuku exclamar a un par de compañeros de clase. Se giró hacia Agakure. ¿Ves? Te lo dije. No es tan estricto como quiere que la gente piense. Apenas oyó el suave gracias de la chica antes de dirigirse a su maestra. Con eso, terminamos. Hay folletos con el currículo y demás en el aula, así que cuando regreses, revísalos. Día aún terminado, ¿eh? Mañana habrá exámenes aún más rigurosos. Prepárense. Luego se giró hacia Izuku. Midoriya, querías hablar conmigo, ¿verdad? Ven conmigo, dijo, y giró a la izquierda hacia el edificio de aulas. Izuku fue a seguirlo, cuando una mano intentó agarrarlo del hombro. Rápidamente tomó el brazo antes de que se acercara lo suficiente como para tocarlo, y lo cargó sobre su hombro, dejándolo boca arriba en el suelo. Si fuera cualquier otra persona, simplemente lo evadiría y le diría que no le gusta que lo toquen sin permiso, y mucho menos de manera inesperada. Pero esta vez, olía a humo, el aroma familiar que permaneció un rato después de que Katsuki usara su don, lo que significaba que era el rubio cabrón, así que, quizás por fin aprendería una lección sobre límites, si la Wano fuera un fracaso escolar, como la mayoría de los centros educativos actuales. Rayos, Deku, tranquilo. Solo quería acompañarte a Aizawa. Se sacudió los pantalones y adoptó su habitual actitud brusca. Bien, solo hago esto para no tener que explicarlo todo dos veces, dijo Izuku con sencillez. Mientras daba un paso hacia donde Aizawa lo esperaba, se giró hacia Katsuki y lo miró a los ojos con una sonrisa educada. Y la próxima vez, no me toques sin permiso ni a mis espaldas. De verdad que no me gusta que me toquen. Apenas captó las expresiones de sorpresa y preocupación de sus compañeros de clase, que estaban allí de pie.